El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Apocalipsis 9:13 hasta el verso 15, la sexta trompeta. Dice así la palabra de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro seres, de entre los cuatro del altar, los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Palabra de Dios, Apocalipsis 9, 13 al 15. Hagamos una corta oración. Padre, gracias te damos, porque tú eres el autor de tu palabra y tú nos la has dado para que nosotros conozcamos lo que va a acontecer en los tiempos finales. Te rogamos, Padre, por tu gran misericordia. Enséñanos tu palabra, instrúyenos y ayúdanos, Señor, a mantenernos vivos por medio de lo que tu palabra nos enseña. Gracias te damos una vez más. Sana los corazones, advierte a los corazones, los matrimonios, las familias, Señor. Toda situación que esté viviéndose en este momento sea sanada por medio de la exposición de tu palabra. Alumbra, Dios, el entendimiento de todos aquellos que estén escuchando. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver la sexta trompeta y cómo se desatan cuatro ángeles caídos que están ubicados allí en dirección del gran río Éufrates. Hemos visto en las trompetas anteriores cómo el Señor ha dado órdenes y cada una de estas trompetas es devastadora. El tono, el toque de estas trompetas es devastador, no solo para los hombres, sino para los animales, para los peces, para los árboles, para las plantas. Es algo que es devastador. Hay terremotos, desbordamientos, es todo un caos. En realidad, las palabras de Jesús, refiriéndose a este tiempo como gran tribulación, se quedan cortas. En realidad, lo que viene para este mundo es motivo de preocupación, debe ser motivo de preocupación para toda la humanidad. Aún profetas que no son cristianos, profetas como Nostradamus y otros más, de diferentes creencias, hablan del fin de la tierra con un terrible cataclismo. Solamente están tratando de imitar lo que ya enseña la palabra de Dios, lo que Dios ya había revelado. Pero de una cosa sí podemos estar seguros: todo el mundo sabe que estamos llegando al final de la existencia humana como la conocemos hoy. Y no es la idea de sembrar terror, solamente son las palabras que están en la Biblia. Tal vez en algunos espacios estos temas no se enseñan para no incomodar, porque efectivamente sí incomodan. Hay gente que incluso en alguna ocasión alguien me dijo: por favor, no le hables de esto a mi mamá, o que mi mamá no escuche ese mensaje porque después no duerme. A ver, pensemos por un momento, ¿por qué una persona se sentiría tan incómoda al escuchar los temas apocalípticos al punto de no dormir? La respuesta es clara: porque no está listo, no está lista para partir si ese fuera el día. No está lista si ese fuera el día en que el Señor viniera por la iglesia. Entonces, en vez de ocultar
la gran realidad de lo que viene, más bien, debiéramos advertir y decir, bueno, para que no te cause ese terror y para que puedas dormir tranquilo, es necesario que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Confiésale, cree en tu corazón que Él murió y resucitó de entre los muertos, para que hoy los que creen en Él tengamos vida eterna. De esa forma, esta persona volverá a tener esa paz o obtendrá la paz que solamente proviene de Dios. Fuimos consultados, mi esposo y yo, hace algunos años, por una persona que tenía a su mamá grave de salud. Y la mamá practicaba la creencia de una secta muy popular. Ella se confesaba como testigo de Jehová. Ella era de la iglesia de los testigos de Jehová o del grupo de los testigos de Jehová. Pero ella, en la medida en que la enfermedad le acortaba los días, estaba cada día más angustiada, más ansiosa y temerosa. La hija le decía, pero si tú crees en lo que dice la Biblia. Y ella decía, pero es que yo no soy de los 144,000 sellados que están en Apocalipsis. Entonces, eso a ella le causaba mucha angustia. Y mi esposo y yo hablamos con ella, gracias a la intervención de su hija. Hablamos con ella, le explicamos la interpretación de Apocalipsis 7, que se refiere a los 144,000 sellados, y de cómo debía ella entender y que ella debía reconocer a Jesús como su Señor. No como una creación más de Dios, no, sino como el mismo Dios, como aquel que hizo los cielos y la tierra, y que solo a través de Él podía alcanzar vida eterna. Esta mujer nació de nuevo en ese momento. Ella renunció a esa falsa enseñanza que había recibido por muchos años y recibió a Jesucristo como su Dios, como su Señor y su Salvador. De allí en adelante ella empezó a dormir tranquila, su semblante cambió y empezó a testificar de su nueva vida en Cristo Jesús. Ella partió a la presencia del Señor y en esta ocasión ella se fue en paz. Recibimos un testimonio contundente acerca de la forma como esta mujer logró pasar de este mundo a la otra vida en Cristo Jesús. Entonces, no hay por qué tener miedo si estamos en Cristo Jesús. Si yo estoy parado en la fe en Jesucristo, entonces a mí nada me debe amedrentar, nada me debe asustar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Él venció la muerte. Y por medio de Él somos más que vencedores. Eso enseña la palabra de Dios. Pero si hay miedo y si le estamos sacando el cuerpo a la realidad que nos enseña la Biblia, entonces hay un problema que hay que superar. Y Dios quiera que haya decisión para corregir, superar y avanzar. Tenemos entonces aquí la sexta trompeta. Esta sexta trompeta continúa después de lo que ha pasado en la quinta trompeta. En la quinta trompeta se le da la orden a un poderoso ángel para abrir un abismo. Ese abismo está en dirección al río Éufrates. Pero ahora también tenemos aquí la orden de desatar. 4 ángeles. No son ángeles buenos. Son ángeles caídos. Ángeles muy malos. Su objetivo es dañar. Ahora usted puede imaginarse qué tan malos son estos ángeles caídos que Dios los tiene atados en el abismo. Así es. Dios tiene estos seres infernales atados. El texto solamente habla de que son 4 ángeles, pero no habla de su naturaleza. Sin embargo, el hecho de que estén allí, primero, atados. Segundo, en dirección del río Éufrates. Y tercero, que dice que fueron desatados en una fecha estipulada, una fecha precisa, nos habla de que la naturaleza de estos seres es muy mala. Y por lo tanto, debemos entender que en este mismo instante en que usted escucha esta disertación, en este mismo momento esos ángeles están allí atados. Pero van a ser liberados, van a ser desatados cuando llegue la hora, cuando llegue el momento.
Y le aseguro que ni usted ni nadie va a querer estar ese día. Pero mucha gente va a estar allí. Entonces hablemos en primer lugar de la voz que sale del altar de oro. El altar de oro es un mueble grande de oro puro que está en el lugar santísimo, o podemos ubicarlo en la entrada al lugar santísimo, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia en Éxodo capítulo 25 en adelante. Este altar es el altar de la adoración. Es allí donde los ángeles han depositado las oraciones de los santos. Ese ruego que los ángeles reciben para Dios, en el que están pidiendo justicia. Y Dios va a derramar sobre la tierra justicia. Es la voz de Dios, porque Dios es el que está dirigiendo, controlando todos los eventos que se van a llevar a cabo durante este tiempo de gran tribulación. Dios es el que dirige, Dios es el que da la orden. Los ángeles de Dios solo obedecen. Todas las trompetas inician su toque, o todos los juicios, porque es lo mismo, inician en el momento en que Dios recibe la adoración desde el lugar de adoración, que es el mueble de oro que está frente al lugar santísimo. Otro detalle importante es que este es el segundo ay. Recordemos, como hemos visto, lo vimos en la quinta trompeta, hay 3 ayes. El primer ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta trompeta y el tercer ay es la séptima trompeta. Son expresiones de mucha calamidad, de mucho horror. En este momento tal vez usted esté disfrutando, no sé, una comida, esté disfrutando un paraíso, está en un lugar de reposo, tal vez está en un hospital, tal vez está sufriendo en este momento. Pero lo que usted esté viviendo ahora, supongamos que sea un tiempo de dolor, tal vez está guardando luto por alguien que a usted amó mucho y el Señor se lo llevó. Siendo así, quiero advertirle que lo que está descrito aquí en los juicios de las trompetas es superior a lo que usted esté viviendo, al dolor que usted esté experimentando en este momento. Es mucho el aumento, el grado de dolor, de terror es supremamente mayor. Solo Jesús de Nazaret nos puede librar de ese tiempo de prueba y de juicio que viene sobre la tierra. Este es el segundo ay. La orden de desatar los 4 ángeles en el río Éufrates viene de Dios. Y seguramente es para el ángel que está allí recibiendo la instrucción. Este ángel desata estos 4 ángeles. Podemos imaginar, tratar de imaginar. Hay películas que muestran, me imagino que sus autores o sus directores están tomando como bases pasajes como este, para tratar de ilustrar la liberación de monstruos terribles. Cuando hablamos aquí de ángeles, no piense en ángeles como los que pinta tal vez la Iglesia Católica o en algunos cuadros icónicos donde se muestran ángeles. No, pensemos en criaturas terriblemente indescriptibles. Son ángeles, pero son muy poderosos. Tienen mucha influencia. Fíjese que los ángeles, los millones de demonios que fueron libertados del pozo del abismo, en el capítulo 9 aquí, del capítulo 8, básicamente la quinta trompeta, son millones, miríadas, son millones, unos 200 millones de demonios. Vimos cómo ellos se manifiestan y cómo los ve Juan, como si fueran langostas, pero en realidad son demonios. En cambio aquí vemos 4 ángeles caídos que han sido atados por la magnitud de su maldad. Entonces el número 4 indica que estos ángeles van a tener un poder sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Ellos van a cada uno de los puntos de la tierra, norte, sur, este y oeste.
de la misma forma como vemos 4 caballos. Porque es que este es un sistema de gobierno diabólico. Es un sistema de gobierno para enceguecer, dañar. Y ellos van a estar allí en ese trabajo. Estos 4 ángeles son los generales del ejército de langostas que fueron liberados en la trompeta número 5. Estos son los generales. Hay un ángel que dirige todo el ejército. Un ángel poderoso que es el que tiene a su cargo la liberación de esta, o dirigir todo este ejército. El mismo texto bíblico en 9:11 nos dice que se llama Abadón o Apolión. Su nombre significa destructor. Pero estos 4 ángeles son como generales que están a disposición de ese ángel destructor para dirigir a estos más de 200 millones de demonios que van a ocupar las vidas de los soldados del ejército del anticristo. Recordemos que aquí hay un objetivo final y es la destrucción de la nación de Israel. Porque nos dicen los profetas que este poderoso ejército que se va a formar bajo las órdenes del anticristo, el antimesías, su objetivo final es ir hacia Jerusalén, capital de Israel, y destruir, borrar del mapa, como tantas veces lo han dicho los enemigos de Israel hasta el día de hoy. Borrarlos del mapa. Pero eso solamente es un deseo que no podrán llevar a cabo, porque entonces dice la palabra de Dios que el Señor aparecerá con gran poder y con gran gloria, y destruirá a los enemigos de Israel, e Israel será renovado, y el Señor establecerá su reino desde Jerusalén. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. Muy bien, estos ángeles saldrán del inframundo. En otras palabras, si miramos el río Éufrates, supongamos que tenemos la oportunidad de ir hasta allá, mirar el lugar, usted se va a dar cuenta que en el río Éufrates no hay ángeles atados. Se va a dar cuenta también de que no hay cadenas por allí, de que no hay nada semejante a ángeles atados, ni tampoco hay nada semejante a una especie de abismo que tiene una puerta y de donde van a salir todos estos seres diabólicos. No, no lo hay. Porque todo esto se va a desarrollar espiritualmente. Este es el mundo espiritual del que usted y yo debemos ser conscientes. Físicamente usted solamente ve un río, pero espiritualmente ese río señala el lugar donde está el abismo, que es una cárcel interna dentro de la tierra, donde están atados todos estos demonios que están descritos en la trompeta número 5, o quinta trompeta, y los 4 ángeles descritos aquí en la trompeta número 6. Solo es cuestión de ver el mundo espiritual. Ahora, miremos un detalle. Este lugar que identificamos en la quinta trompeta como el abismo, y que de allí van a salir estas criaturas infernales y estos 4 ángeles muy malos, es lo que conocemos hoy como la ventana 1040 en misionología. Misionología es una ciencia de la Biblia o una ciencia de la teología que estudia todo lo que tiene que ver con el evangelismo transcultural. Actualmente, en el nivel de la maestría, se está dictando misionología, una materia hermosa. En esta materia, ¿qué se enseña? Cómo llevar el evangelio a culturas diferentes a la propia. Cómo llevar el evangelio a lenguas distintas, idiomas distintos, culturas distintas. Incluso, cómo llevar el evangelio a países donde está prohibido el mensaje del evangelio. Eso se estudia en misionología. Y estamos estudiando precisamente ese material. Esa es la materia que se encarga de las misiones, de formar misioneros. Estos son los verdaderos apóstoles, porque un apóstol es un misionero. Los que llevan el evangelio, como el apóstol Pablo, a culturas completamente opuestas a la propia cultura donde creció y se formó el apóstol Pablo. Bueno, todos aquellos que llevan el evangelio
a países donde está prohibido el evangelio, donde no hay Biblias en el idioma natal, donde la gente no conoce del evangelio porque tienen otra forma de creer en un Dios completamente distinto. Estas personas son los misioneros, son los apóstoles de verdad y son los que están llevando el evangelio a costa incluso en ocasiones de sus propias vidas. Sí hay apóstoles hoy y están descritos por esta naturaleza en especial. La ventana 1040 es una región del planeta que abarca una cantidad de países. Si usted busca, por ejemplo, en el internet, usted va a encontrarse con la ventana 1040, la zona 1040, y va a ver que los países que hacen parte de esta zona son países en su mayoría musulmanes. Dentro de esta zona que ha sido establecida así por la misionología, precisamente por lo difícil que es llevar el mensaje del evangelio a esta zona, está norte de África, está Arabia Saudita, Turquía, parte de Asia, y Irak, Irán, y hay una cantidad de países aquí, incluye Mongolia, China, India, Tailandia, Camboya, estos países, Etiopía, Sudán, Libia, Argelia. Oiga, ¿qué cantidad de países hacen parte de esta ventana 1040? Se llama así por su ubicación geográfica con respecto a los meridianos que la cobijan. Hay una cantidad de países y todos son de creencia musulmana. Es asombroso. Creo que es por eso que la religión del islamismo tiende a ser tan violenta. Es una religión donde, por ejemplo, de su mismo libro, que ellos tienen un libro, el Corán, se les ordena a ellos a matar, quitar la vida a las personas que no comparten el islamismo. Yo sé que hay muchos musulmanes que son muy respetuosos y son personas muy educadas, pero las personas que viven dentro de este marco de tierra que está ubicado aquí en lo que llamamos misionológicamente como la ventana 1040, estas personas no tienden a tener respeto por la vida de aquellos que no son musulmanes. Mientras que los cristianos somos llamados por nuestro Dios a amar a aquellos que no conocen el evangelio, ellos están llamados por su Dios a quitar la vida y decapitar a aquellos que no son musulmanes. Mira el contraste. Entonces, ¿cómo es el evangelio en esta zona? Difícil, muy difícil. En estos países predicar el evangelio es un riesgo. Y es exactamente la zona donde ahora mismo se está persiguiendo a muerte a familias enteras solo por ser cristianos. Entonces, quiere decir que en realidad lo que dice la Biblia con respecto a la ubicación de estos 4 ángeles malos, esto es real y es de cuidado. Acá en estas zonas no se puede hablar de Jesucristo. Hay testimonios impresionantes de personas musulmanas, practicantes del islamismo, que se han convertido al evangelio, pero porque el mismo Señor Jesucristo, conociendo su corazón, se les ha aparecido y les ha guiado para que ellos conozcan la luz y conozcan el amor de Dios. Y entonces ellos se conviertan como en ese puente que lleva el evangelio. Muchos de ellos han perdido la vida. Otros han tenido que salir del país para poder seguir viviendo. ¿Por qué? Porque en estos países se paga con la vida la predicación del evangelio. Entonces, ya sabiendo esto, podemos mirar allí un mapa. Usted puede ubicarse allí y mirar cómo allí en Irán exactamente está el río Éufrates. Es el centro de lo que se conoce como la ventana 1040. Allí está el río Éufrates. Hay otra coincidencia, aunque en el Señor no hay coincidencias.
Este es un dato importante que lo sepamos. Antiguamente, en esta zona que vemos aquí entre el río Éufrates y el río Tigris, estaba, o por lo menos entendemos, que se ubicaba lo que conocemos bíblicamente como el jardín. El Edén estaba ubicado aquí. En esa zona fueron puestos Adán y Eva en un lugar de deleite llamado el jardín de Edén, del Edén. Muy bien. Entonces, no es coincidencia que precisamente ese lugar que está en todo el centro de la ventana 1040 hoy sea el lugar donde más imposible sea la predicación del Evangelio, porque hay mucha presencia opositora a Dios. Hay mucha presencia que se opone. Una de las iglesias del Asia Menor a las que se dirige una carta, precisamente el Señor Jesucristo dirige esa carta, es la iglesia de Pérgamo, y el Señor le dice: yo sé dónde moras, donde habita Satanás, o donde está el trono de Satanás. Si miramos más de cerca, es exactamente la región de Turquía, conocida como el Asia Menor, pero que hoy es el país de Turquía, un país netamente musulmán, y que en aquella época tenía las 7 iglesias. Una de esas iglesias recibió este tremendo mensaje del Señor Jesucristo. ¿Dónde está ese territorio? En la ventana 1040. Entonces, volviendo al punto de donde hemos partido, que es Apocalipsis 9, del verso 10 o verso 13 hasta el verso 15, nos damos cuenta de que en realidad la influencia de estos 4 ángeles malvados sí ejerce poder en esa zona. No es como en otras zonas donde se puede predicar el Evangelio con libertad, o por lo menos no es total libertad. Yo creo que en ninguna parte hay total libertad para la predicación del Evangelio. Siempre va a haber personas que se oponen, pero sí hay libertad de religión. Y eso permite que a pesar de la oposición se pueda predicar el Evangelio. Pero en esa zona no. Allí no se puede predicar el mensaje del Evangelio. Y quienes lo hacen salen de una manera terrible, huyendo, escapando por sus vidas de allí. Entonces, ya sabiendo esto, entendemos por qué esa zona es tan terrible para la predicación del Evangelio. Y para que personas que confiesan la fe en Jesucristo puedan mantenerse allí, tener familias. Es difícil. En días anteriores, una persona en Estados Unidos, a quien todos conocimos a través de las redes, Charlie Kirk, un defensor de la familia, defensor del género como Dios lo estableció desde el principio, él decía: todas las personas que vienen de esta ventana 1040, aunque él no usó el nombre 1040, pero él habló de los grupos de personas que vienen de allá y que defienden esa fe que es conocida por su grado de violencia. Ellos están en contra de la vida sencilla occidental que practicamos en América del Norte, América Central, América del Sur. Esa vida en la que nosotros normalmente, decía él, queremos casarnos, tener hijos, vivir en una zona de baja criminalidad, llevar los niños al colegio, tener una familia donde esté papá, esté mamá, estén los hijos y puedan disfrutar de una vejez relativamente en paz, con lo necesario, por lo menos, ver a los nietos crecer y partir. Ese estilo de vida es el objeto de ataque de todas las creencias que vienen de esa zona del planeta. Porque ese es el estilo de vida de aquellos que creen en Jesús. La familia como el núcleo básico de la sociedad. Eso no lo vemos allá, en la ventana 1040, no vemos eso. Se ve una disfuncionalidad de la familia aterradora. Por ejemplo, allá la poligamia es aceptada, la pederastia es aceptada y hasta legalizada, porque eso va en contra, completamente en contra de los ideales que Dios mostró en su palabra. Entonces, estos ángeles, a pesar de estar atados,
ejercen influencia en esa zona y están allí. Y fíjese cómo en las cárceles de muchos países centroamericanos y suramericanos, y creo que en muchos otros lugares también, hay personas que están encarceladas, pero desde la cárcel ejercen una influencia terrible, extorsión, estafa, desde la cárcel. Tanto que hoy se observa cómo las personas, hablo por lo menos acá de la zona donde estamos nosotros, hay barrios y hay sectores donde es difícil entrar o difícil para las personas tener un negocio propio porque las personas que extorsionan están allí. Es un tema delicado realmente. Bueno, ¿quiénes dirigen? Dicen los gobernantes que quienes dirigen estas redes de extorsión están en las cárceles. Así que no es descabellado pensar que estos seres malignos tengan un poder de influencia en toda esa zona que conocemos en misionología como la ventana 1040. Un tema importante, un tema que es de estudio minucioso. El resultado del desate de estos ángeles que están descritos aquí en Apocalipsis 9 del 13 al 15 hasta que termina el capítulo es que deben morir. Es un juicio y un juicio trae muerte. Así que morirán una tercera parte de las personas que estén vivas en ese entonces. Haciendo un poquito de cálculos, fíjese que hoy parece que, de acuerdo a las cifras otorgadas por los diferentes entes de control, existen unas 8.900 personas, 8.000 y tantas personas en la Tierra actualmente. Una tercera parte, millones, 8.000 y tantos millones de personas en la Tierra. Entonces, una tercera parte serían 2.800 millones de personas. 2.800 millones de seres humanos que morirán como resultado de que estos ángeles sean desatados de esa cárcel subterránea que está en dirección del río Éufrates. Esto hay que pensarlo, esto hay que meditarlo. Hay que mirar con más detalle. Pensemos, durante el tiempo de la pandemia, la famosa pandemia del COVID-19, se estima que entre el año 2020 y el año 2021 hubo 14.900.000 personas que murieron. Casi 15 millones de personas en todo el mundo. Casi 15 millones de personas, solamente en 2 años. Sabemos que eso ha seguido, ese virus ha continuado, pero ya está controlado. ¿Cómo podemos entonces imaginar que 2.800 millones de personas mueran? Pienso que tratando de usar la imaginación, no habrá gente para enterrar a tanto muerto. Recuerdo ahora las imágenes de cómo quemaban los cadáveres, cómo quemaban los cuerpos en India, porque no había forma de deshacerse de tantos cuerpos. Es aterrador pensar en esto. Hoy está el Señor diciendo, el Señor lo dice en la carta a los Hebreos, si escuchas hoy mi voz, dice el Señor. Y esta es una forma en la que el Señor habla. Porque cualquier dolor, cualquier situación difícil, incómoda, de pobreza que estés viviendo en este momento, no tiene punto de comparación con lo que viene para la tierra. No esperes a que llegue. No esperes a que no haya tiempo. Este es el momento para decirle a Jesús de Nazaret que queremos ser aquellos de los cuales Él está preparando morada en los cielos. Que queremos ser aquellos de los cuales nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Que queremos ser parte de ese grupo que ha creído en Él con todo el corazón y le confiesa con la boca para salvación. No queremos ser de los que se queden para ver todo este horror que viene a la tierra. Claro, este es el motivo por el que muchos prefieren no estudiar el libro del Apocalipsis o prefieren ver el libro del Apocalipsis como un mensaje ideológico, como un mensaje que no es real,
que más que todo es ideológico y que no tiene realmente gran aporte para lo que viene a este mundo, cuando en realidad sí lo es. Hay lugares específicos en la tierra, lugares específicos donde Satanás opera con más fuerza. Así como en el planeta, la ventana 1040 es el lugar donde está la puerta que se va a abrir y que dirige al abismo, una cárcel de alta seguridad que Dios ha preparado para todos los ángeles caídos, los demonios, y de esa forma ellos influencian en toda esa zona. De esa misma forma, hay lugares en las ciudades, en las naciones, donde la influencia del mal es mayor. Ejemplo, los lugares cerca de tu casa, como tabernas, bares, lugares de nocturnos, lugares de clubes nocturnos, las esquinas de ciertos lugares, lugares de residencia donde la gente va a cumplir con actos de fornicación. Estos lugares son lugares de alta concentración de influencia de las tinieblas, porque es que lo que se hace allí es netamente prácticas diabólicas, no son prácticas de Dios. Entonces vemos como, por ejemplo, una iglesia donde se predica el mensaje del evangelio y todos van y de pronto construyen muy cerca un lugar de estos, un bar, una taberna, un lugar de un templo tal vez de una práctica antibíblica, por ejemplo, brujería, una casa de brujería, etc. ¿Sabe qué, iglesia? Tienes que ponerte muy, muy atento, despertar si tal vez has entrado en un sueño, porque ese lugar que pusieron allí y tú permitiste que se pusiera, puede ser la ruina de la iglesia local en ese sector. Así que la iglesia tiene que pararse firme y tiene que establecer límites. Conocemos el testimonio de un pastor acá en Colombia que había pedido, como la iglesia había crecido numéricamente, había un sector amplio en la parte del frente de la iglesia, separado de una gran avenida. Y él pidió a la alcaldía en esa ciudad, Cúcuta, que ese parque fuera declarado como el parque de la Biblia. Cuando personas practicantes del catolicismo se enteraron de esto, quisieron establecer en ese lugar una estatua de la Reina del Cielo, la persona que ellos, o el espíritu que ellos adoran como la Virgen María. Y llegó el sacerdote de la región, de la zona, con un grupo de personas, una grúa, y llegaron a poner la Virgen o la estatua de esa diosa allí, de su diosa, en ese lugar. Cuando el pastor se enteró, el pastor vino y él se paró en el lugar donde iban a colocar esta imagen. Y le decían, salga de allí, pastor, salga de allí, porque allí va la estatua, allí va el ídolo. Y el pastor dijo, no salgo de aquí hasta que no venga el alcalde. Bueno, esta situación escaló y efectivamente el pastor afirmó que él había recibido el aval de la alcaldía para colocar allí, en vez de una estatua, colocar una Biblia abierta con un pasaje poderosísimo, Juan 3:16, tengo entendido. Muy bien, el sacerdote puso quejas, se molestó, el pastor se paró firme y a fin de cuentas, para resumir la historia, tuvo que retirarse la estatua que iban a colocar, que no la lograron poner, y el pastor buscó los medios para poner una Biblia que hasta el día de hoy está abierta en ese lugar como un memorial de que ese es el parque de la Biblia. La iglesia tiene que hacerse notar donde puede, porque tiene poder de Dios, poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer ganar territorio, va a querer imponerse. No pregunta, no pide permiso, se impone. La iglesia no lo hace así, porque la iglesia está llamada a predicar el mensaje de paz de Jesucristo. Pero este pastor lo hizo bien.
El pastor habló con la alcaldía, hizo todo, pero como no puso a tiempo el monumento a la Biblia, se le adelantó el sacerdote de la Iglesia Católica y entonces, bueno, pues pasó esto. No debería ser así. En realidad, si todos hemos creído en Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador, la meta debe ser que Jesús, el que murió en la cruz, sea exaltado y glorificado en todo lugar. Y no darle ventaja al enemigo para tomar lugares y dañar las vidas. Sabemos entonces que el día, como dice aquí el libro, estos ángeles van a ser desatados en una fecha específica. Dice que están preparados. El diablo no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que el diablo hace, lo hace con el permiso de Dios. Y lo hace para un fin que es el de Dios. El objetivo es el propósito de Dios. Están preparados para la hora, día, mes y año. Con un propósito: eliminar a una tercera parte de la humanidad. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 que nadie sabe el día ni la hora. Humanamente nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Así que esos seres están allí. No olvide que hay zonas en las cuales Satanás ha logrado ganar ventaja. Pero aquí está la iglesia. Y dice el Señor Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán, no ganarán, no vencerán. Porque aquí está la iglesia. Y la iglesia tiene el Espíritu Santo. Y mientras aquí esté el Espíritu Santo, la iglesia tiene siempre la oportunidad de predicar el Evangelio y de ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios envía un juicio tan terrible? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente va a morir? ¿Por qué? Miremos algunos ejemplos aquí brevemente. Dios envió un diluvio universal por causa de la corrupción del hombre. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por causa de la gran corrupción que había en esas ciudades. Dios mandó a Israel a que aniquilara a los cananeos. ¿Por qué? Porque las prácticas de los cananeos eran lo más bajo, inmorales que había en ese entonces. Dios mandó al rey Saúl a destruir a los amalecitas por lo terribles y malos que eran. Dios mandó a Jonás con una palabra de destrucción para Nínive. La cuestión es que Nínive se arrepintió. Nínive se arrepintió y era una ciudad muy grande. Dice la Biblia que había aproximadamente 120,000 niños. Si habían 120,000 niños, realmente era una ciudad grande en ese tiempo. Y así lo deja ver el libro del profeta Jonás. Ellos se arrepintieron. Dios está dispuesto a dar oportunidades en todas aquellas naciones, barrios, ciudades, donde el pecado ha aumentado. Pero dice el Señor, si te vuelves al Señor como nación, si la iglesia hace su papel y ese sector se vuelve al Señor, el Señor sanará la tierra. Pero estas naciones que han hecho pacto con las tinieblas, donde se aprueba, por ejemplo, el aborto, se aprueba la ideología de género, se aprueban prácticas que son inmorales, esa tierra no va a recibir la misericordia de parte de Dios. Por eso es que este juicio viene al mundo entero, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y así está pasando y así va a pasar. Se multiplicará, se está multiplicando. Ahora vemos conciertos donde se rinde homenaje al diablo. Conciertos de música urbana o cualquier tipo de música donde se está rindiendo homenaje a las tinieblas. No debería ser así. Y las autoridades lo están permitiendo. ¿Cuál es el final entonces? Juicio de parte de Dios. Juicio de Dios. Y no se apagará. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos. Tú eres Dios. Tú eres el Rey del universo. Llegamos a ti y te rogamos por nuestra tierra, por nuestra nación. Señor, sana nuestra tierra. Llama, Señor, a tu iglesia a la predicación del Evangelio en todas partes.
para que muchos reconozcan que solo en ti hay salvación y vida eterna, que solo tú puedes dar la oportunidad de que las familias sean sanadas, las ciudades puedan experimentar una oportunidad de salvación. Gracias, Padre. Permítenos tener gobernantes que crean en tu palabra, gobernantes que crean en ti, gobernantes que tengan temor de actuar lejos de tu voluntad. Gracias te damos, Rey Eterno. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestra nación, perdón por nuestra ciudad. Perdón, Señor. Y míranos con misericordia. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.